¿Cómo funciona la regresión lineal? La regresión lineal es uno de los modelos más famosos y probablemente si has trabajado con datos o has trabajado con estadística, lo hayas escuchado alguna vez. Incluso de pronto por allá en la universidad, si viste alguna clase de econometría o de estadística, es uno de los modelos más famosos y la verdad es que es bastante útil. Así sea un modelo sencillo que nos permita capturar relaciones lineales entre las variables. Más adelante veremos que tal vez nos permite incluso calcular otro tipo de relaciones. Es un modelo que, primero, nos da una ventaja en interpretabilidad gigante, pero además de eso puede tener un buen desempeño. Por eso es muy importante que empecemos a comprenderlo y que incluso nos metamos en la parte matemática para entenderlo de fondo. Muchas veces si uno no entiende la parte matemática o lo que está detrás, luego cuando tú vayas a hacer una modificación no va a ser tan fácil. O si quieres interpretar qué es lo que está sucediendo, puede que no sea tan fácil. Entonces, la regresión lineal hace parte de los modelos supervisados, que estos modelos supervisados son aquellos en los cuales nosotros le estamos enseñando el modelo, le decimos, por ejemplo, vea, queremos predecir el precio de una casa, estos son los precios que tenemos observados en el mercado y queremos predecirlo a partir de estas otras variables, pero le estamos diciendo cuáles son los precios de esas casas para que el modelo aprenda la relación que existe entre nuestras variables explicativas y la variable que queremos predecir o que queremos tratar de explicar. Entonces, dentro de esos modelos supervisados, tenemos modelos de clasificación, que son modelos que nos ayudan a, por ejemplo, predecir si una persona va a pagar el crédito o no va a pagar el crédito, o si de pronto una transacción que se realizó es fraude o no es fraude. Pero también tenemos modelos de regresión. Y quiero hacer esta diferenciación porque hay muchos modelos de regresión que no son regresión lineal. No son el modelo tradicional de regresión lineal. Tenemos, por ejemplo, los modelos aditivos generalizados. Tenemos también, podemos utilizar un random forest para tratar de construir un modelo de regresión. Tenemos incluso otros modelos como por ejemplo KNN, que se utiliza mucho también, o incluso modelos más complejos, redes neuronales. Hoy vamos a centrarnos en la regresión lineal. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene la regresión lineal? Miremos cuáles son los beneficios y también cuáles son los contras. ¿En qué momento deberíamos considerar pasarnos a algún modelo más complejo como una red neuronal? Entonces, lo primero es la interpretabilidad. Como de alguna forma estamos tratando de predecir una variable representando la relación que existe de esa variable con otras variables a través de un modelo lineal, los resultados que obtenemos del modelo muchas veces se pueden interpretar, son fácilmente interpretables y este es uno de los mayores beneficios que tiene la regresión lineal. Lo segundo es que usualmente es computacionalmente sencillo. Para estimar una regresión lineal, usualmente se requiere simplemente una multiplicación de matrices que para un computador y para softwares específicos suele ser sencillo de realizar. Claramente hay otras formas de hacer regresión lineal, más adelante vamos a hablar de ellas, que de pronto requieren algoritmos de optimización un poco más complejos, que requieren mayor poder computacional y muchas veces heurísticas, que las heurísticas son métodos de optimización que nos permiten llegar a una aproximación del óptimo, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero que muchas veces no llegamos necesariamente al óptimo, pero tenemos una buena aproximación. Entonces, ese tipo de extensiones de la regresión lineal pueden ser aquellas que nos tomen un poco más de poder computacional, que sean más complejas. Lo tercero es que la regresión la podemos utilizar también con dos objetivos. El primer objetivo es el objetivo de inferencia. Y este objetivo es particularmente importante, por ejemplo, en políticas públicas. En políticas públicas, si se quiere ver el impacto que tuvo una política que se realizó, hay muchas otras aplicaciones, muchas veces puede que no nos interese tanto predecir, sino que lo que nos puede importar es más entender cuál es el efecto de ciertas variables sobre una variable de respuesta. Entender ese efecto, esa asociación que hay. Entonces, los modelos de regresión, con algunos supuestos adicionales, nos permiten adentrarnos en esta parte de inferencia, que busca entender cómo está asociada una variable a la variable de respuesta o la variable que queremos predecir.
Pero por otro lado, estos modelos tampoco se quedan atrás en la parte de predicción. Con estos modelos también podemos predecir el precio de una casa. Hay extensiones como por ejemplo series de tiempo que muchas veces se hacen a través de una regresión lineal, se estiman a partir con la misma lógica de una regresión lineal que buscan pronosticar el futuro. Hay modelos en los que nos permite predecir, por ejemplo, el monto de las ventas del siguiente mes de este negocio. Esos modelos también nos permiten predecir. Entonces, eso es algo bueno en la regresión lineal, es que nos permite predecir, pero además de eso, por su interpretabilidad y por los resultados que obtenemos y por cómo está diseñado el modelo, también nos permite entrar a esa parte de inferencia, entender la asociación que hay entre una y otra variable. Bueno, ¿cuáles son los contras? El más importante tal vez es que el mundo no es lineal. En la vida tenemos relaciones que son no lineales. Entonces, el hecho de limitarnos a un modelo lineal puede que muchas veces justamente eso sea una gran limitación para nuestro modelo, sobre todo a la hora de predecir. Para entender el efecto de una variable sobre otra, puede que sea suficiente quedarnos con un modelo lineal, pero si queremos predecir qué puede pasar con las ventas de un negocio, o pronosticar hacia el futuro, o predecir si una transacción, el monto de una transacción, de pronto ahí se nos puede quedar un poquito más corto porque no es capaz de representar relaciones no lineales. Acá de pronto algunos de ustedes puede que hayan escuchado acerca de la regresión polinómica, que no es más que tomar una regresión lineal, pero transformar las variables de entrada. Ahorita vamos a ver todo esto un poquito más matemático para que se entienda mejor. Pero en esta regresión polinómica, de alguna forma podemos incluir estas relaciones no lineales sin salirnos del contexto de la regresión lineal. Sin embargo, estos modelos también pueden funcionar muy bien, pero también tienen un riesgo alto de overfitting, que más adelante también vamos a hablar de eso. Antes de empezar con la parte técnica y de que nos metamos en la parte matemática, es importante que tengamos claro que en todos estos modelos estadísticos, modelos de Machine Learning, usualmente hay una disyuntiva, y es una disyuntiva entre el desempeño predictivo del modelo, cómo le va el modelo prediciendo cosas que no ha visto, y su interpretabilidad. Entonces la regresión lineal es muy interpretable, pero puede que si tú lo pones a competir con otros modelos más complejos que no son tan interpretables, puede que la regresión lineal tenga un desempeño menor que esos modelos más complejos. Y al revés, esos modelos más complejos puede que les vaya mejor prediciendo, pero muchas veces interpretar los resultados e interpretar el efecto de una variable sobre otra puede ser un dolor de cabeza. Entonces, tenemos esa disyuntiva entre la interpretabilidad y el desempeño de la predicción. Entonces, ¿cómo hacemos para movernos de un lado a otro? Usualmente, esto lo hacemos con la flexibilidad que tenga un modelo. De alguna forma, cuando tenemos una regresión lineal, no es un modelo tan flexible, porque justamente no podemos salirnos del espacio lineal. Si ya empezamos a incluir otros modelos que son más flexibles, que nos permiten capturar esas relaciones, puede que nos movamos un poco más hacia un mejor desempeño en predicción, pero nos alejemos de la interpretabilidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y nos permite desarrollar la lógica de los modelos de Machine Learning y estadísticos en general. ¿Qué otros contras puede tener? Muchas veces estos modelos son sensitivos a outliers. Entonces resulta que de pronto los datos que utilizamos para estimar esta regresión lineal, de pronto el encuestador se equivocó y aparece un dato loquísimo por allá alejado de todos los demás. Bueno, estos modelos son sensitivos a estos outliers. Hay algunas formas de manejarlos y es por eso muy importante que más adelante veamos cómo podemos primero identificar esos outliers y qué podemos hacer para enfrentarlos. Muchas veces podríamos simplemente eliminar esas observaciones alejadas, pero en otras ocasiones esto puede ser un error. Entonces ahí entran nuevos métodos en los cuales podemos estimar la regresión lineal. Hay varias técnicas para identificar estos outliers, entonces eso también lo podemos ver en otro capítulo de esta serie. Entonces, miremos cómo funciona esta regresión lineal. Acá nos vamos a meter un poquito en la parte matemática, que es muy importante. Entonces, esta regresión lineal tiene unos parámetros
y justamente queremos encontrar los mejores parámetros para nuestro modelo. Entonces, esto muchas veces depende del método de optimización y de hecho hay algunos métodos de optimización que pueden ser más robustos a la hora de manejar outliers, es decir, que no le dan tanta importancia a esos datos alejados. Entonces, bueno, ya ahora que tenemos como esa noción inicial, ahora sí empecemos con cómo funciona la regresión lineal, para qué nos sirve, cómo podemos estimarla. Entonces, empecemos con este ejemplo que está acá. En el eje X tenemos los metros cuadrados de un apartamento y en el eje Y tenemos el precio de la casa. Entonces, fíjense que pareciera cada uno de estos puntos representa una casa en particular o un apartamento. Entonces, fíjense que al ver los datos parece que hay una correlación positiva entre estas dos variables, lo cual hace todo el sentido del mundo. Entre más grande sea el apartamento, la casa, pues más va a costar. Esto es lo que nos muestran estos datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, ¿cómo podemos representar esta relación que hay? Lo que podemos hacer es trazar esta línea recta que tenemos acá, que esta línea recta nos permite recoger de una buena manera la relación existente entre estas dos variables. Pero, entonces llegamos a la pregunta. Nosotros podemos trazar infinitas líneas rectas. Entonces, por ejemplo, podríamos trazar esta línea recta, podríamos trazar esta línea recta, podemos trazar la línea recta roja y de hecho podemos trazar infinitas líneas rectas que puede que se aproximen bastante bien a la relación existente entre estas dos variables. Entonces, ¿cómo llegamos a la mejor línea recta que representa esta relación? Eso es lo que vamos a ver en este momento y vamos a meternos un poquito en la parte matemática para entender de fondo cómo funciona la regresión lineal. Entonces, antes de pasar a la parte matemática, me gustaría un poquito hablar acerca de la intuición de lo que estamos haciendo en este momento. Y es, nosotros recogemos unos datos a partir de una encuesta o a partir de los datos que vemos en internet. Esos datos son una muestra, es una foto o son unos datos, una partecita de toda la realidad. Lo que nosotros intentamos hacer con estos modelos es cómo a partir de esta muestra puedo tratar de inferir para una población completa. Esto, por ejemplo, se puede entender mejor con las encuestas que hacen para las elecciones de las alcaldías, para los presidentes. Lo que hacen estas empresas encuestadoras es tomar una muestra de la población, les preguntan por qué candidato van a votar y de acuerdo a eso tratan de inferir acerca de toda la población de qué es lo que puede pasar en las elecciones. Eso es un poquito la lógica de lo que estamos haciendo acá. Entonces, a partir de nuestros datos, queremos encontrar esta recta que representa mejor la relación entre las dos variables, intentando estimar la verdadera relación, la relación poblacional que existe entre los metros cuadrados de un apartamento y el precio de esa casa en toda la población, por ejemplo, de Colombia, los apartamentos de todo Colombia. Pero solo tenemos unos datos específicos, entonces eso es lo que estamos intentando. Ahora, ¿cómo hacemos para estimar o cómo hacemos para encontrar esa línea recta, la mejor línea recta? Que eso es lo que queremos hacer con nuestro modelo de regresión lineal. Bueno, pues entonces devolvámonos un poquito, entremos en la parte matemática, pero tratemos de entenderlo desde un principio. Una línea recta por allá en los últimos años del colegio se puede representar de esta manera. Y es igual a mx más b. Esta m de acá representa la pendiente de la recta, la inclinación de la recta, y este b de acá representa el punto de corte de esa recta con el eje y. Entonces, vamos a colocarlo un poquito en términos, en notación estadística. Entonces, fíjense que lo que estamos tratando de hacer es justamente encontrar esa línea recta que represente mejor a los datos observados. Esa línea recta en notación estadística la podemos representar de esta manera. Y, que es nuestra variable que queremos predecir,
es igual a beta 0, que también se le conoce como un intercepto, más beta 1, que en este caso es la misma m de la formulita que tenemos aquí arriba. Este beta 1 es la pendiente de esa recta, por x, pero como sabemos que esa línea recta no es capaz de recoger absolutamente, no es capaz de recoger o predecir perfectamente la variable y, pues hay un error. Este error se los voy a mostrar en la diapositiva anterior. Fíjense que con cualquiera de estas líneas rectas siempre va a haber una diferencia entre lo observado y la línea recta. Siempre quedan unos huequitos, unos espacios, unas diferencias. Esas diferencias son las que vamos a representar acá con este error que estamos colocando en esta ecuación. Entonces, justamente el problema de la regresión lineal es que queremos encontrar este beta 0 y este beta 1 que represente mejor la relación entre la relación de los datos que nosotros observamos. Entonces, nuevamente miremos un ejemplo. Imagínense que coloquemos lo más sencillo para entenderlo mejor. Tenemos 5 observaciones y vamos a estimar nuestro modelo a partir de 5 observaciones. Cada uno de estos puntos representa un apartamento. Y1 es el primer apartamento, Y2 es el segundo apartamento, Y3 el tercero, Y4 el cuarto y Y5 el quinto. ¿Ustedes qué pensarían si nuestra regresión, nuestra línea recta que representa la relación entre X y Y, fuera esta línea roja? Bueno, pues es un intento inicial, pero pues probablemente no es muy representativo de la realidad, porque fíjense que probablemente la mejor línea recta sea una línea recta que sea de este estilo, que se acerque mucho más a los datos. Entonces tal vez este modelo, esta línea roja que tenemos acá, no sea la mejor para nuestro problema. Pero esto nos ayuda a plantear el problema que queremos resolver. ¿Por qué estábamos diciendo que esa línea recta tal vez no era la mejor? Porque fíjense que esa línea recta lo que haría es que si llega un apartamento que tiene estos metros cuadrados, lo que va a hacer esa línea recta es predecir que el precio de la casa se encuentra acá. Pero es que realmente el precio de la casa se encuentra aquí arriba. Entonces no es tan buena. Esta diferencia... Ay, discúlpenme un segundo que me cambié de página. Esta diferencia es la que nosotros queremos reducir. Queremos encontrar la línea recta que disminuya o que minimice la diferencia entre el valor observado y lo que nuestra recta prediga. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense que es justamente lo que tenemos acá. Queremos encontrar el beta 0 y el beta 1, el intercepto y la pendiente de esa recta que minimicen la diferencia entre lo observado y lo que prediga esa línea recta. Como en la imagen que teníamos acá. Este modelo rojo, esta línea roja probablemente no es un buen modelo porque fíjense que lo que esa línea predice comparado con lo real, pues es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos plantear esto de una forma matemática? Nuestro beta, este beta gorrito, es nuestra estimación de los mejores parámetros, de los mejores beta 0 y beta 1. Este beta gorrito contiene aquí, es un vectorcito que tiene beta 0 y beta 1, que justamente es el intercepto y la pendiente. Entonces, ¿cómo vamos a hallar ese vector de betas óptimo? Lo que podríamos pensar inicialmente es, esos betas son aquellos que minimizan esta funcioncita que tenemos acá. Que fíjense que esta funcioncita no es más que tomar cada una de las observaciones y restarle su predicción de la recta. Entonces, Y1 menos Y1 gorrito. Ese gorrito lo vamos a tomar como la predicción de la recta. Fíjense que aquí en la imagen teníamos Y5 y este de aquí abajo era Y5 gorrito, que es la predicción de la recta. Queremos minimizar la diferencia entre esos dos. Entonces,
Fíjense que justamente acá, como lo estamos planteando, queremos minimizar la diferencia entre Y1 y Y1 gorrito, que es la predicción de la recta para Y1, entre Y2 y Y2 gorrito, entre Y3 y Y3 gorrito, Y4 y Y4 gorrito, Y5 y Y5 gorrito. Este es un primer intento de cómo podríamos plantear nuestro modelo de optimización para encontrar el mejor beta 0 y el mejor beta 1. Fíjense que simplemente podemos escribirlo un poco más bonito a través de una expresión matemática de sumatoria. Fíjense que acá estamos haciendo 5 sumas, pues esto lo podemos representar como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de la observación i, o sea, el valor de y de la observación i, menos lo que predice la recta que yo estoy estimando también para la observación i. Entonces, si yo minimizo esta sumatoria y encuentro los betas que minimizan esa sumatoria, los parámetros, el beta 0 y el beta 1 que minimiza esa sumatoria, tal vez estoy encontrando los mejores parámetros porque estoy minimizando la diferencia entre lo que realmente se observó y lo que predice mi modelo lineal. Además de eso, pues recordemos que justamente ese y gorrito, esa predicción para cada una de las observaciones de nuestro modelo, no va a ser más que el beta 0 que nosotros estimemos más el beta 1 que nosotros estimemos por xi, que es el valor que toma en x esa misma observación. Entonces lo que podemos hacer es finalmente llegar al modelo de optimización o la forma matemática de escribir esa optimización que queremos realizar. Queremos encontrar los betas que minimizan la sumatoria de las distancias entre lo observado y lo predicho por nuestra línea recta. Entonces queremos justamente encontrar ese beta 0 y ese beta 1 que minimizan esta diferencia. Sin embargo, aunque este planteamiento inicial puede ser un buen planteamiento, tiene un problema. Y ese problema es el siguiente. Piensen ustedes ahora que estas Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5 son los valores observados. Listo. Pero miren que si tenemos este modelo rojo, esta línea recta va a predecir que este va a ser Y1, este va a ser el Y1 predicho, Y1 gorrito, este de acá va a ser Y2 gorrito, este de acá Y3 gorrito, Y4 gorrito, Y5 gorrito. Fíjense que en este caso, el error, la diferencia entre lo observado y lo predicho por nuestro modelo es negativa incluso, porque fíjense que el valor de Y5 es menor que el valor de Y5 gorrito. Entonces, si encontramos la diferencia entre Y5 menos Y5 gorrito, esto va a ser menor a 0, va a ser negativo. Y de hecho, entre más alejada esté esa recta, pues más chiquita va a ser esa diferencia, lo cual le conviene a nuestro modelo de optimización que habíamos planteado acá. Entonces fíjense que entre más para arriba está esa recta, mejor le va a ir a la función de pérdida, a esta funcioncita que estamos intentando minimizar. Y esto no hace sentido, porque si nos equivocamos por abajo o si nos equivocamos por arriba, debería ser exactamente lo mismo. Ambos son errores, por abajo o por arriba. Entonces, justamente los errores negativos tampoco nos gustan. Pensemos en este ejemplo. Imagínense que la observación, el valor real de Y1 es 10. De la observación 1, el valor real de la observación 1 en Y es 10. Y nuestro modelo, nuestra línea recta, predice un 5. Tenemos un error de 5. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa en este caso? Fíjense que si el valor real es 10 y nuestra predicción es 100, el error de esta predicción es menos 90. Súper bajito. Bajo el modelo de optimización que habíamos planteado acá, eso sería buenísimo, porque el error es muy negativo.
pero es que resulta que un error muy negativo tampoco lo queremos tener, porque eso representa que nuestro modelo no está bien ajustado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para lidiar con esto? Lo que podemos hacer es que en nuestra ecuacióncita de optimización podemos colocar estos errores del modelo al cuadrado. Esa es una alternativa, porque recuerden que siempre que colocamos cualquier valor al cuadrado, el resultado es positivo. Entonces tengo un error por debajo, lo coloco al cuadrado y ya solucionado. O tengo un error por arriba, lo coloco al cuadrado y también ya solucionado. Otra opción, colocar los errores en valor absoluto. El valor absoluto es esta función que prácticamente toma cualquier número y devuelve el mismo número, pero positivo. Entonces, esa también es otra opción que tenemos. Entonces, ¿cómo sería la primera alternativa? Sería que nuestro nuevo beta es minimizar la sumatoria de los errores, pero la sumatoria de los errores al cuadrado. Fíjense que acabamos de colocar un cuadrado. En este caso, ya le estamos dando la misma importancia a los errores por arriba que a los errores por debajo. Esta puede ser una buena primera opción. Acá simplemente lo escribimos un poquito más bonito matemáticamente, que en este caso tenemos que los betas es el resultado de minimizar esta función de acá, que es la sumatoria de nuestras 5 observaciones de las diferencias al cuadrado entre el valor real y el valor predicho por nuestra línea recta. Y de hecho, este problema de optimización que tenemos acá se llama mínimos cuadrados ordinarios y es el que se utiliza en mayor parte para cuando uno corre una regresión lineal. Esto es lo que estamos solucionando internamente cuando en algún software estadístico como R o Python corremos una regresión lineal. Estamos encontrando los betas que minimizan la sumatoria de los errores al cuadrado, y con los errores nos referimos a la diferencia entre lo que observamos y entre lo que predice nuestro modelo. De hecho, esta forma de optimizar de mínimos cuadrados ordinarios se le conoce como BLEU cuando uno se mete como en estos temas de econometría. Esto de BLEU significa Best Linear Unbiased Estimator, que se traduce al español como el mejor estimador lineal insesgado. Más adelante podemos hablar un poco de eso y hay una demostración matemática robusta para mostrar que mínimos cuadrados ordinarios es, dentro de los estimadores insesgados, el que tiene menor varianza. Esto claramente requiere mucho más de teoría, pero podemos verlo en otra sesión con más profundidad. La segunda alternativa que habíamos mencionado, encontremos los betas, pero minimizando la sumatoria de los valores absolutos de los errores. Entonces, tomamos el error de cada una de las observaciones, Y1 menos Y gorrito, Y2 menos Y2 gorrito, Y3 menos Y3 gorrito, y así con todas las observaciones, y tratamos de encontrar los betas, el beta 0 y el beta 1, que minimizan esta sumatoria. Esa es otra alternativa, porque por ejemplo si tuvimos un error de menos 3, el valor absoluto lo transforma hasta 3. Si obtuvimos un error de 3, el valor absoluto lo deja igual a 3. Entonces le estamos dando el mismo valor a los errores negativos que a los errores positivos, que es justamente lo que nosotros queremos. Matemáticamente nuevamente lo expresamos más bonito y esto nos queda como que los betas son el resultado de minimizar esta expresión de acá, que es la sumatoria de todas las observaciones de los errores en valor absoluto. Entonces ya tenemos dos alternativas. ¿Con cuál nos quedamos? La más común es mínimos cuadrados ordinarios y en general funciona muy bien. Pero miremos cuáles son los pros y los contras de cada una de ellas. Claramente hay más alternativas. Por ejemplo, si colocas, en vez de colocarlos todos al cuadrado, los colocas a la 4, también todos los errores van a ser positivos y van a tener el mismo peso. Entonces, esa también es otra alternativa. Pero mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal insesgado, entonces usualmente trabajaremos con ese. Pero entonces, entre las dos alternativas que tenemos inicialmente,
La primera es mínimos cuadrados ordinarios, que es simplemente todos los errores los colocamos al cuadrado. La segunda es la función de valor absoluto. Todos los errores los colocamos con valor absoluto. ¿Qué pros y qué contras tiene cada uno? ¿Cuáles son los pros de mínimos cuadrados ordinarios? Primero, está demostrado que es el mejor estimador lineal insesgado. Segundo, es fácil de resolver. En mínimos cuadrados ordinarios, ya lo vamos a ver, pero el proceso de optimización para encontrar ese mejor beta 0 y mejor beta 1 es sencillo. Es álgebra lineal que un computador es muy fácil o muy capaz de resolverla fácilmente. Contras. Esto también lo veremos en otros videos adelante, pero es que este modelo puede ser muy sensible a outliers. Entonces, cuando tenemos esos valores extremos, estos outliers pueden impactar fuertemente el beta 0 y el beta 1 que nosotros encontremos. Y muchas veces eso no lo queremos. No queremos que una observación solita nos mueva todo el modelo completo. Ahora, ¿cuáles son los pros de utilizar el valor absoluto? Este particularmente es un modelo que es robusto a outliers. Más adelante lo veremos. Sin embargo, es más difícil de resolver, es más difícil de encontrar el beta 0 y el beta 1 óptimo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto, que es esta función que tenemos acá, en este caso en el eje X tenemos X y en el eje Y tenemos el valor absoluto de X, tiene esta forma como de B. Bueno, resulta que esta forma, en este punto rojo que acabo de dibujar, no es derivable. Esta función no está, la derivada, la primera derivada, no está definida en este punto de acá. Y eso nos complica un montón la optimización. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con mínimos cuadrados ordinarios? Que es el que colocamos todos los errores al cuadrado. Pues resulta que x al cuadrado, perdón, no tengo un muy buen pulso, pero esta función es derivable para cualquier valor de x. En todo el dominio de x, esta función es derivable. En todo el dominio de esta función es derivable. Entonces, eso nos facilita muchísimo al momento de encontrar este beta 0 y beta 1 óptimo. Entonces, por ahora nos quedaremos con el tradicional, el más utilizado, mínimos cuadrados ordinarios. Y hagamos un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Encontramos que la forma matemática en la cual nosotros podemos encontrar ese punto de corte y esa pendiente del modelo lineal que nosotros queremos estimar puede estar dado por la solución a este modelo de optimización, que este modelo consiste en minimizar la diferencia entre y, que es el valor observado de y real, y el valor que predice nuestra línea recta, lo elevamos todo al cuadrado y sumamos eso a través de todas las observaciones. Y pues dijimos que este era mínimos cuadrados ordinarios y que era el mejor estimador lineal insesgado. Entonces, por ahora, esta va a ser nuestra forma y es la forma más tradicional en la que se corre una regresión lineal. Por ejemplo, en R o en Python o en general cuando se habla de regresión lineal, estamos hablando de que se estima por mínimos cuadrados ordinarios. Si no lo haces utilizando mínimos cuadrados ordinarios, es muy importante que si pronto estás presentándole estos modelos a tu jefe o a alguna persona más, a cualquier otra persona, pues que menciones cómo lo estás haciendo. Si por ejemplo estás utilizando lo de los valores absolutos. Porque todos estos modelos tienen diferentes implicaciones, entonces es muy importante mencionar cada uno de los supuestos que se utilizan. Entonces, ¿qué obtenemos con mínimos cuadrados ordinarios? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo de metros cuadrados y el precio de la casa. En el eje X tenemos los metros cuadrados, en el eje Y tenemos el precio de la casa. Lo que podemos hacer es, imagínense que cada uno de estos puntos es una observación, es una casa. Y pues fíjense que hay una correlación. Mínimos cuadrados ordinarios nos ayuda a encontrar el punto de corte de esta recta, el mejor punto de corte y la mejor pendiente de esta recta, de tal manera que se representen de forma correcta nuestros datos. Por ejemplo, en este caso,
nuestro beta 0 estimado, solucionando el problema de optimización mencionado, fue de 1. Y el beta 1 estimado también fue de 1. Entonces vean que llegamos a que nuestra funcioncita estimada, que va a intentar estimar el precio de la casa, es coja el beta 0 que estimó, súmele la pendiente que usted estimó, el beta 1, y multiplíquelo por x, que en este caso son los metros cuadrados. Simplemente acá reemplazamos el valor del beta 0 que fue 1 y el valor del beta 1 que también fue 1. Entonces aquí va un 1, pero pues 1 por x da x. Entonces esta funcioncita de acá es a lo que nos permitió llegar mínimos cuadrados ordinarios y es el resultado de nuestra regresión lineal. Entonces, este puede ser perfectamente nuestro modelo inicial de valoración de inmuebles. Nuestro modelo inicial lo que nos dice es que el precio de una casa es, coja el 1 y súmele los metros cuadrados que tiene la casa. Entonces, por ejemplo, llegó una nueva casa de 100 metros cuadrados. ¿Cuál es el precio que predice nuestro modelo de esa casa en particular? Pues sería coger el 1 y sumarle los metros cuadrados y llegamos a que el precio de la casa debería ser de 101. Entonces, si de pronto la casa vale 80, nuestro modelo diría, no, pues compré esa casa, porque es que el precio justo es 101, pero la casa vale 80. O si de pronto el precio de la casa en el mercado está en 120, alguien está ofreciendo comprarla por 120, tú eres el dueño de la casa, pues no, pues véndela de una, porque nuestro modelo nos dice que esta casa vale 101, pero realmente alguien te está ofreciendo 120 por ella, véndela de una. Entonces, bueno, ya vimos en general cómo funciona la regresión lineal y vimos una parte pesada matemática que es cómo encontramos esos parámetros, esa pendiente y ese punto de corte, ese beta 0 y ese beta 1, que representan mejor las relaciones que vemos en nuestros datos. Ese era el objetivo de este video. Claramente es algo complejo, entonces si de pronto no entendiste alguna parte, pues te recomiendo que devuelvas un poco el video y cualquier duda en los comentarios me puedes preguntar. Pero ¿qué temas pendientes tenemos? Tenemos muchos temas pendientes, muchos. Primero, ¿cómo optimizar esa función de pérdida? Ahorita cuando estábamos hablando de mínimos cuadrados ordinarios, estábamos diciendo que toca encontrar el beta 0 y el beta 1 que minimizaban una sumatoria. ¿Eso cómo se hace? Con mínimos cuadrados ordinarios necesitamos una parte de cálculo diferencial que nos permite encontrar cuál es ese beta 0 y ese beta 1 óptimos. Entonces en el próximo video vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un repaso del cálculo diferencial necesario que necesitamos y luego nos centramos en la optimización para encontrar ese beta 0 y ese beta 1 óptimo. También, esto sí puede ser más adelante, hay algunos métodos heurísticos, como por ejemplo, cuando estábamos hablando de minimizar esta función de valor absoluto, la función no es diferenciable en cierto punto. Entonces, eso puede implicar que para encontrar el beta 0 y el beta 1 óptimo utilizando esa función de pérdida que tenía valores absolutos, necesitemos de una aproximación diferente para optimizar esa función, no utilizando directamente cálculo diferencial, que igual nos puede servir, pero podemos utilizar podemos irnos por otros lados. Segundo, el testeo del modelo, sobre todo cuando queremos predecir. Es muy importante testear a este modelo cómo le va con datos nuevos, con datos que no fueron observados por el modelo, eso también lo tenemos pendiente. Tercero, penalización. Este es un tema que también requiere una teoría previa, pero resulta que cuando estamos entrenando un modelo, siempre hay una disyuntiva entre varianza y sesgo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos permite la penalización es reducir la varianza, pero incrementando el sesgo. Entonces, muchas veces funciona bien y es importante que hablemos de eso. Tercero, lo que hablamos, cómo manejar outliers. Cuando planteamos el problema de minimizar la suma de valores absolutos, esa es una manera, pero hay otras formas de tratar con ellos. Tenemos que hablar de eso. Cuarto, bueno, de hecho creo que es el quinto,
Inferencia. Muy importante, al comienzo hablamos de que estos modelos de regresión lineal no nos permiten solo predecir, sino que también nos permiten identificar las relaciones, las asociaciones que hay entre un modelo, el efecto que tiene una variable sobre otra. ¿Cómo podemos medir ese efecto? ¿Ese efecto es real o si cambiamos los datos el efecto va a ser completamente diferente? Eso también tenemos que hablar de eso. Y hay muchas otras cosas que de acuerdo a los comentarios que ustedes me dejen, con mucho gusto podemos trabajarlos en sesiones posteriores. Probablemente este video sea menos atractivo en términos prácticos que muchos otros, porque hay muchos softwares que ya nos permiten correr una regresión lineal en una línea de código, sin pensar en toda esta matemática que está detrás. Pero si de verdad te quieres meter en este mundo de los datos, tienes que entender qué está pasando detrás para saber de pronto por qué un modelo no está funcionando bien, o saber cómo seleccionar las mejores variables que tú vas a meter en tu modelo, saber si debes incluir alguna penalización, en qué punto debo decidir si no quiero utilizar una regresión lineal, sino que quiero irme por un modelo más complejo, qué implicaciones tiene. Y entonces la idea es que en esta serie de videos que continuaremos veamos toda esa parte matemática. Claramente no tienes que verlos todos, pero te puedes dirigir a los que tú necesites particularmente. Muchas gracias. Cualquier comentario lo espero con ansias en la sección de comentarios. Y cualquier feedback, cualquier cosa que crean que pueda mejorar, también lo acepto con mucho agradecimiento. Que estés muy bien. Chao.